Patris, Filii y Spiritus Sancti. Amén. Mis queridos hermanos, pues, entonces, como acabamos de decir, el domingo de hoy está tomado por su nombre, por el Evangelio, ¿no? Y en realidad siempre nuestro Señor es el buen pastor, porque ya lo anticipamos en el domingo anterior, cuando, como no había estado la primera vez que se les apareció a los apóstoles, no estaba el apóstol Santo Tomás, entonces nuestro Señor, pasados 8 días, se apareció, porque era la oveja que tuvo que rescatar, porque claro, después él no creía, sin embargo nuestro Señor se apareció como buen pastor y lo llamó a Santo Tomás y bueno, sucedió lo que sucedió, Señor mío y Dios mío, ¿no? Pero fue él quien fue en busca de esta oveja para que no se perdiera, pues. O sea que nuestro Señor siempre es el buen pastor, y por eso la Iglesia ya nos lo había anticipado con esta aparición segunda que tuvo con los apóstoles al 8º día, es decir, después de una semana, porque inmediatamente que resucitó, estaban el mismo domingo a la noche, se desapareció a los 10, porque faltaba Santo Tomás. Pero después de una semana se volvió a aparecer, lo dejó una semana y lo fue a buscar. Bueno, entonces, y hoy la Iglesia justo pone el Evangelio del buen pastor, es decir, mis ovejas me siguen porque conocen mi voz. Es decir, esto es fundamental para la vida espiritual. Es decir, nosotros seguimos a Jesucristo porque conocemos su voz. ¿Y cómo conocemos su voz? Porque sabemos lo que dice. Sabemos porque leemos el Evangelio, porque meditamos el Evangelio, porque conocemos las palabras de nuestro Señor. Por eso en el Apocalipsis dice, porque no habéis negado mi nombre y habéis conservado mi palabra. Para conservar la palabra y ser fiel y conocer la voz del pastor, es necesario conocer el Evangelio. Por eso el Evangelio es fundamental conocerlo, es decir, leerlo, tenerlo presente, porque son los hechos y las palabras que ha dicho el buen pastor. Es decir, el buen pastor es el que dejó la eternidad gozosa y feliz que tenía en el cielo, digamos, en la bienaventuranza eterna del seno trinitario, y vino justamente a pesar de todo lo que decimos siempre, ¿no? Que el primer pensamiento del Padre Celestial ha sido el Verbo encarnado, etc. Pero vino el verbo que se iba a encarnar, vino en carne pasible para padecer. ¿Por qué? Porque había que rescatar las ovejas que se habían perdido, pues, para rescatarlas de las fauces del lobo, que era el diablo, ¿no? Y nuestro Señor nos rescató. Entonces, por eso mis ovejas me siguen. No siguen al falso pastor porque lo desconocen, porque no viene con mis palabras. Dicen, el que no entra por mí, entra por otra puerta, y ese no es sino salteador y ladrón, y no ama las ovejas. Por eso cuando ve venir el lobo, huye, no las defiende, las deja que el lobo haga lo que quiera. Y eso es lo que ha pasado siempre. La Iglesia siempre ha defendido las ovejas, siempre ha defendido a los fieles. ¿Contra qué? Contra las herejías, pues. Contra las herejías. Siempre han aparecido falsos pastores, mercenarios, que han querido arrebatarle el rebaño a Jesucristo a través de falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Por eso que nuestro Señor, siendo el buen pastor, se asoció a Él mismo, o un pastor, para que en la iglesia hubiera un pastor que en unión con Él pastoreara el rebaño y tuviera las llaves del reino. Por eso lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces y además lo pone como Él, porque la roca es Jesucristo, donde se edifica todo, la piedra fundamental, la piedra angular, donde se edifica el edificio de la iglesia, es Jesucristo, porque Jesucristo se asocia a uno
que es San Pedro, se lo asocia a San Pedro para que sea el pastor de las ovejas cuando él ascienda al cielo. Por eso que es necesario siempre que haya un pastor en la Iglesia Católica, un sucesor de este primer pastor que dejó Jesucristo. Pues. Entonces, por eso decimos siempre que el Papa es el sucesor de San Pedro. Y por eso que la Iglesia necesita la cabeza visible. ¿Por qué? Porque es aquel que Jesucristo se unió para seguir santificando la Iglesia, para seguir enseñando a la Iglesia, pues, para preservarla de los errores. Por eso que, como decíamos, ¿no? Las ovejas fieles desconocen la voz de los que no son el buen pastor. Pues. Como en todo tiempo, en este momento, también hay falsos pastores, evidentemente, y no me refiero solamente a la falsa iglesia, ¿no? Sino que bajo apariencia de bien, engañados, etcétera, etcétera, está esto que han hecho ahora, que se llama una santa, esta unión de cismáticos, de herejes, etcétera, etcétera, que quieren elegir un papa. Van a elegir, lo van a hacer, pero van a elegir un papa, no van a elegir al papa. Al papa de la Iglesia Católica lo elige la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el consenso es entre los fieles, no entre los infieles. Entonces, al papa lo elige la Iglesia Católica, no los mercenarios ni aquellos que siguen a los mercenarios. ¿Por qué? Porque no han conocido la voz del pastor. Entonces, justamente, nuestro Señor en el sexto periodo de la Iglesia del Apocalipsis lo dice claramente: porque has conservado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te preservaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Sé fiel y conserva mi palabra, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, esa es la idea. Pero por eso hay que conocer el Evangelio, hay que conocer la palabra del Señor, qué es lo que dice el Señor. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder amarlo. Nadie ama lo que no conoce. Si nosotros conocemos a Jesucristo a través del Santo Evangelio, pues tenemos más posibilidades de amarlo que aquel que no lo conoce, evidentemente, ¿no? Y a medida que uno va amando, va conociendo más. Es así, nuestra alma hace eso, incluso en las cosas de la vida, en las cosas naturales, humanas. Cuanto uno más ama, más conoce. Y es así, porque el entendimiento y la voluntad son las dos potencias del alma que trabajan juntas. Pero el alma, el objeto del alma es el amor. Y en cambio el objeto del entendimiento es el conocer. Nosotros necesitamos conocer para amar. Entonces es importante conocer, saber de qué se trata, ¿no? El que quiere el fin, quiere los medios. Muy bien. Entonces, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea justamente de agradecer a nuestro Señor de habernos de alguna manera, no por méritos propios, ni mucho menos, sino por pura bondad y misericordia, de habernos preservado de estas confusiones. Pues entonces agradezcamos a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa que todas esas gracias, sabiendo que siempre han venido a través del Inmaculado Corazón de María, que es la mediadora de todas las gracias, por supuesto, ¿no? Y esto es así. Pero tengo otras ovejas que no son de este rebaño y necesito que vengan para que se haga un solo pastor, para que se haga un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, Jesucristo se lo está diciendo a los fariseos, porque yo he venido para las ovejas de Israel, pero tengo otras ovejas que somos nosotros, que nosotros entramos al redil de Jesucristo a través de la predicación de los apóstoles. Por eso nuestra fe se basa en el testimonio de estos hombres que han dado su vida por lo que vieron y tocaron, que fue Jesucristo resucitado. Por eso nosotros estamos dentro de la Iglesia Católica. Y estamos, ¿por qué? Porque Israel lo rechazó. Porque el trabajo lo tendría que haber hecho Israel.
la conversión de los gentiles tendría que haber sido obra del Israel, del pueblo de Dios, que para eso lo eligió, pues. ¿Para qué? Para que el verbo naciera en el seno del pueblo donde Dios había depositado todas sus promesas. Entonces, ese pueblo lo rechazó. Entonces, ir y predicar a las naciones les manda. ¿Por qué? Porque Israel lo había rechazado. Pero, ¿por qué? Porque esto es así, es decir, Israel es un pueblo teológico, tanto para el bien como para el mal. Entonces, si Israel se hubiera convertido, y se va a convertir, y serán los mejores, pero cuando Israel no se convierte, son los peores en el misterio de la iniquidad. No hay nada que hacer. Y esto lo vemos todo el tiempo. Todas las modas, todo lo que escuchamos en el cine, todo lo que vemos, toda esta corrupción que hay, todos estos títeres que se creen que son los gobernantes del mundo y no obedecen más que a los judíos, a los peores en el misterio de la iniquidad, son los que quieren destruir el mundo, son los que quieren destruir antes que nada la Iglesia Católica. Entonces son los peores, pero se van a convertir. Se van a convertir por la predicación de Elías, que por eso nuestro Señor lo preservó de la muerte y se lo llevó para que venga al final de los tiempos y convierta a Israel y haya un solo rebaño y un solo pastor. Y a Israel entre la iglesia. Y le dice nuestro Señor a la iglesia de Filadelfia: yo haré que ellos vengan y se postren porque me has amado. Entonces, está anunciando la conversión de Israel. Israel se va a convertir, pero va a reconocer a la iglesia como la esposa de Jesucristo. Si Israel no se convierte, para eso está el infierno. Clarísimo, clarísimo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Muy bien, pero para eso necesita una cabeza visible. Por eso también hoy recemos para que la iglesia católica, pueda elegir al Papa, a la cabeza visible de la iglesia. Muy bien, entonces, como siempre le pedimos, vamos a recurrir a la intercesión poderosa, omnipotente, es la omnipotencia suplicante, se la llama la Virgen. Entonces, vamos a recurrir a ella para que Dios nos conceda esta gracia. Y nosotros, la Santísima Virgen de Luján. Y que, bueno, que así sea. Padre, Espíritu Santo.